Tiene alrededor de 20-25 años en que, siendo una psicóloga transpersonal, tú incorporas otro elemento a la terapia, que es el aspecto espiritual. Cuéntame un poco de qué se trata esto, cómo es el sistema. Como tú dices, yo fui una psicóloga siempre, por un lado, muy científica. De hecho, mi formación es en psicoanálisis, y por otro lado siempre investigué en el mundo transpersonal, en el mundo espiritual, en el mundo de las disciplinas espirituales desde muy pequeña, ¿no? Siempre cuento que me inicié a los 17 años con Maharishi Mahesh Yogi, el yoga que creó la meditación trascendental, en tiempos en que aquí en Chile prácticamente no se hablaba de eso. Entonces, cuando estudié psicología en la Universidad de Chile, fui pudiendo integrar estas dos grandes ciencias en una, que es hoy día el método alquimia. La activación de estos centros de luz, de la glándula pineal, de la glándula pituitaria, es un método que difunde mucha gente, ¿ya? Sin embargo, la diferencia que hay entre el método de alquimia y todos los otros métodos de activación de la glándula pineal, de hecho yo lo aprendí con una chilena, la diferencia está en que justamente por ser psicóloga y tener este background de terapeuta, es un método que permite, por un lado, el autoconocimiento, que es fundamental para la realización espiritual, y por otro lado, las claves para la autosanación, que no está referido solamente al aspecto físico o psicológico. Nosotros también tenemos un componente álmico, energético, que también enferma. Entonces, es desde ahí de donde parten nuestras carencias y nuestras dificultades para ser felices. Existe a nivel físico este sistema que podría ser glandular, que se activa, pero también te incorpora el concepto de la co-creación vinculado también al poder de la palabra. En verdad, muchas personas activan estos centros sin ni siquiera darse cuenta. Es la razón por la cual existe el concepto de milagro. ¿Qué es un milagro? Un evento maravilloso que no tiene explicación científica. Muchas personas encienden estos 4 centros, timo corazón, la tiroides, pineal y pituitaria, en forma intuitiva, cuando, por ejemplo, están frente a una situación difícil y, comillas, se encomiendan a Dios, a un santo. Es un acto que pone la atención en aquella fuente, aunque desconozcamos lo que es, pone la intención en un resultado y pone amor. Atención en la fuente, intención en un resultado, sentimiento, amor y pensamiento alineado con todo ese fenómeno. Eso es lo que produce lo que llamamos milagro. Ya que hiciste mención, ¿podrías decir un poco, porque la gente no necesariamente sabe dónde están ubicadas las glándulas? ¿Estaría en el centro de la cabeza? Una al centro sería como una coordenada así, al centro, bajo que es la pineal. Que es la pineal. Y la pituitaria está ubicada entre los lóbulos frontales, como a 2 centímetros sobre el entrecejo, hacia adentro, entre los lóbulos frontales. Que es lo que históricamente se podría decir el tercer ojo. El tercer ojo, tal cual, es esa glándula. Y está la tiroides, que estaría en el sector de la garganta. Prácticamente desactivada, todas estas glándulas en la garganta. El timo está al centro del pecho, que actúa en conjunción con el corazón, que es nuestro otro cerebro, y que forman centros energéticos cuando la persona tiene la información y tiene la práctica. Son dos cosas sencillas, información y práctica. ¿Cómo uno podría llegar a activar solo la intención de decir activo este centro? Yo he propuesto creer para ver. El método de alquimia se basa en ese otro paradigma. Si yo creo que soy capaz de generar una nueva realidad para mi vida, entonces la puedo crear. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, una persona, suponte que va a leer o va a ver esta entrevista, puede decir, bueno, yo no creo nada de estas cosas, pero voy a probar. Listo. Exacto. Es suficiente para que esa intención sirva como vehículo de una experimentación. El verdadero científico no se cierra a nada. El tema de la luz violeta, ¿por qué sería necesario y cómo se incorpora esto dentro del sistema? Bueno, yo tengo que ser bien clara en el origen de este conocimiento. Este conocimiento es muy antiguo. Hace 4,5 millones atrás
entró a la Tierra un conocimiento que se fue entregando generación tras generación hasta que en los años 30 del siglo pasado un matrimonio recibe esta información, la recibe de otros planos, vamos a decirlo así. En esos conocimientos venía esta información acerca de cómo uno de estos rayos cósmicos que hoy día tienen definición científica, en los años 30 no tanto, más conocido en su parte rudimentaria para nosotros como la luz ultravioleta. Dentro de nuestra gama de materia, pues sigue siendo materia, la luz ultravioleta todavía es material, la radiación más poderosa y más de alta vibración, de alta frecuencia vibratoria es la luz ultravioleta. En la radiación cósmica existiría un centro que los mayas llamaron gran sol central, desde donde se emiten frecuencias de luz que poseen inteligencia propia y que al entrar en contacto con nuestro sistema de mundos de tercera dimensión se descompone esa luz en distintas frecuencias vibratorias. Nosotros usamos la violeta porque esa frecuencia vibratoria invocada, simplemente invocada desde esta conexión que yo enseño, permite usarla para transmutar aquella carga que nosotros nos ata, nos hace sufrir o que nos genera el obstáculo o la enfermedad. No es solo aplicar un sistema que encender estos 4 centros energéticos, sino que para esta efectividad implica limpiarnos, y el resultado podría ser la co-creación de lo que uno desea activando estas glándulas. Alquimia pone el énfasis en la corrección de nuestros patrones paradigmáticos que no permiten aceptar que nuestro poder creativo es ilimitado. Yo digo, nuestro poder creativo es tan ilimitado que tuvimos que aprender a, comillas, morir. Ahí me rompiste la conversación. Nosotros hemos tenido que aprender a morir de tan desconectados que estamos. ¿Qué significa eso? Significa que en ninguna parcela de vida de toda la creación existe la muerte. No está ese concepto, excepto en nosotros. Existe el cambio. Exacto. Entonces, es tal el error creativo en el cual hemos vivido, sobre todo por haber aceptado paradigmas tan viciosos como el de las religiones. Las religiones tienen los paradigmas más viciosos de todo. Y si uno toma, por ejemplo, la religión católica, ¿no es cierto? El gran avatar de la religión, que es Jesús, postulaba que la muerte no existía y la Iglesia enseña que la muerte existe. Entonces, quiero decir una contaminación de la información que venía pura. Que venía pura de Mahoma, que venía pura de Buda, que venía pura de Jesús, etc. Bueno, esas cargas de creencia se pueden, vamos a decir, son plomo. Si tú aplicas la conexión y la transmutación de esta frecuencia intencionada de la llama violeta, ese plomo desaparece, pero en su lugar aparece oro. ¿Y qué es ese oro? Sabiduría, amor, poder de manifestación. Y fíjate ese equilibrio, amor, poder y sabiduría. Entonces la persona entra en esa dinámica de creación que le permite, entre otras cosas, acceder a este universo paralelo en el cual funcionamos los alquimistas, que es la realización de nuestros más preciados sueños, porque es posible. Algunas personas podrían decir, ah, bueno, si yo aplico este poder, esta lógica, yo también podría hacer el mal, porque puedo crear. Es que la trilogía tiene que estar en equilibrio, si no, no va a funcionar. No va a funcionar. No funciona. En términos como práctico, una persona que siente que hizo todo el esfuerzo universitario, trabajó y no le resultan sus trabajos, ¿cómo funciona realmente para que la gente se conecte también con la profundidad que tiene este sistema? Pusiste la pregunta más compleja del método de alquimia. Por ejemplo, yo voy a contar que una persona ha sido capaz de revertir lesiones severas en un hijo, enfermedades catastróficas en un hijo,
en días y a veces semanas. Ha logrado revertir situaciones congénitas, que ya ahí no hay explicación científica. Sin embargo, no es capaz de juntar las lucas para pintar la casa. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Pasó que cuando tú te enfrentas a la posibilidad de sanar un hijo, no tienes ningún límite de amor y de energía para hacerlo. Pero cuando se trata de dinero, tenemos que confrontar uno de los paradigmas más perversos que existe, y es que la materia está reñida con el espíritu. He ahí el asunto. No. Y esa dicotomía es la que no le permite a la persona obtener los recursos buenos y deseables para su vida. Entonces, por eso es que es tan importante usar la llama violeta para ir transmutando esa creencia, que los males del mundo vienen de la carencia. Un ser humano que no tuvo amor ni contención y tuvo maltrato de niño es un delincuente en potencia. Una persona que no tiene dinero y tiene que alimentar a 5 personas sufre, etc. Entonces, este método nos permite abrir nuestras conciencias para que la persona sepa que todo viene del mismo lugar, la energía. Un billete, una mesa, el amor es energía aglutinada por tu pensamiento y por tu sentimiento. Si tenemos que invertir la misma energía en sufrir que en crear una realidad amorosa, ¿por qué no la gastamos? Porque no la invertimos directamente en crear. Hay gente que esto le va a resonar, y le va a resonar profundamente, va a ir a buscar, va a ir a descargar el método y después me va a escribir para decirme que obtuvo tal o cual milagro, material o inmaterial. Y hay personas que simplemente se van a resistir a aceptar este conocimiento. Que se puede transformar en la realidad. Exacto. Que tú me hablabas como que la pituitaria era el wifi. Sí. Que era como una antena. Una antena. Sí. Una antena, una fuente que... Una antena a la fuente. Diría, la otra, la pituitaria, sería como una matriz. Ya. El viejo mito descubrí yo del cáliz y la espada, que se hablaba en el medioevo, el cáliz y la espada. La espada y el cáliz, que es la pituitaria, que es como un receptáculo, una especie de matriz cósmica. Entonces, ambas activadas producen un resultado, esto es real, producen un resultado de alta frecuencia que no contiene error, porque nuestros deseos fríamente contienen errores. Es el tema de decretar. La gente como que consume sin el cuestionamiento, entonces le dice a la gente piensa positivo, la gente transmite como loro. ¿Qué es lo que falta ahí? El piensa positivo sigue siendo parte del mundo de la polaridad, de la que ya no queremos saber más. Este mundo polar es lo que nos mantiene en un péndulo permanente de lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo claro. Lo positivo es lo opuesto a lo negativo y sigue siendo más de lo mismo. Yo recuerdo una lectura que hace poco tuve de una persona que estaba con un cáncer terminal y que le habían enseñado a pensar positivo, y ella pensaba positivo y igual tenía su cáncer terminal, y decía, ¿qué pasó? Pasó que con la sola intención de pensar positivo no eludes lo negativo que te está carcomiendo en el inconsciente. Cuando tú activas estos centros que nos conectan con la fuente por ley, no es algo que inventé yo, es una ley cósmica, entonces lo positivo y lo negativo se anulan y se transforman en algo perfecto, y lo perfecto sí existe. Por lo tanto, el decreto que está asociado a estas enseñanzas que te acabo de mencionar, que transmitió el maestro Saint Germain en los años 30, el decreto, por lo tanto, está construido en base a esa perfección. Porque para decretar hay que introducir el decreto, no con un yo soy, sino que con I am, que es una invocación poderosísima, no significa yo soy. Entonces, después que tú haces esa clave de entrada a tu divinidad, lo que viene es un decreto, porque se ha co-creado desde la fuente misma para ser manifestado aquí en la tierra, en tu plano de manifestación. Muchas personas se han dado cuenta
que suponte están intencionando suponte un trabajo y están con el trabajo y quieren un trabajo y no se dan cuenta que en esa co-creación del trabajo, con el uso de la llama violeta, están corrigiendo esa carencia. Entonces, en lugar de un trabajo aparece una herencia, o en lugar del trabajo aparece dinero. O se ganó el loto. O se ganó el loto. Claro. ¿Entiendes? Entonces, uno mismo va poniendo limitaciones. Exacto. Como el Padre Nuestro tiene las claves. Danos hoy el pan de cada día. Es, por favor, Diosito, ¿me podrías dar un pedazo de pan? No, pues, danos hoy nuestro pan. Eso es un decreto. El sistema, si uno hiciera la práctica completa, dura como 20-25 minutos, que uno debería hacerlo diariamente, 2 veces al día, 1 vez a la semana. No, tenemos un manual de práctica que es esta conexión de los 15-20 minutos, conviene hacerla en la mañana y antes de dormir, porque antes de dormir nuestro cerebro queda disponible para los milagros. Y además en el día a día te vas encontrando con pequeñas dificultades que si tú haces una conexión rápida se van despejando. O sea, lo que yo recomiendo es que las personas sepan que esta conexión vincular con la fuente debería aplicarse día y noche permanentemente. Y de esa manera vamos terminando con la limitación que ha producido las carencias y el engaño de vivir atado a una existencia de limitación. Y ahí somos manipulables. Cuando nos sentimos limitados, ahí somos manipulables. Si nos sentimos en permanente conexión en amor, somos libres. Es un asunto de libertad.